Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, amada audiencia de nuestro precioso canal de noticias buenas, de noticias de esperanza, la frecuencia F, la frecuencia de la fe. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, por este día especial, y damos gracias a Dios por su vida, por su casa, por su familia, por los propósitos de Dios en usted y por lo lindo que es su corazón, que usted se abre para conocer hoy también los propósitos de Dios. En este día jueves estamos como siempre dispuestos para hacerle compañía durante estos minutos de Mujeres en Contacto, y para eso tengo hoy como compañera de esta emisión a la pastora Luzdari Pulido. Buenos días, pastora. Bienvenida. Buenos días, pastora Nubia, a toda la audiencia, a los hermanos, los televidentes que están viéndonos, pero también a través de las redes sociales, del Facebook, de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este programa de Mujeres en Contacto, donde hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, muy especial. Gracias, pastora Nubia, por la invitación, por poder permitirme estar en esta mañana acompañándoles. No, para nosotros es un bonito privilegio poder compartir con nuestras consiervas, con las mujeres que están a lo largo de nuestra ciudad haciendo la obra que Dios les encargó. La pastora Luzdari, ustedes la han visto en la 1370, la han oído. Ella es la pastora en el Centro Cristiano en Belén de Umbría. Junto con su esposo están pastoreando allí una linda congregación y, por supuesto, una mujer determinante, de fe y con palabra de vida para transmitirle hoy a toda la familia de la fe. Ella ya habló, nosotros estamos por todas las redes sociales. Usted conéctese con Frecuencia F a través del Facebook, ahí puede acompañarnos como siempre lo hace, pero comparta también para que de esa manera nuestra transmisión llegue y bendiga a muchas más personas. También estamos en la televisión por el canal 67, por el canal 2, canal 68. Les agradecemos muchísimo que usted acceda y se deje alimentar todo el día, durante todos los días, por lo que la gente, los hombres y mujeres de fe han recibido de Dios para otorgarle. Son tiempos, bueno, en todo tiempo precisamos de Dios indudablemente, pero estos tiempos estamos ganando todos aquellos que reafirmamos nuestro compromiso con la palabra y que accedemos a estos canales donde alimentamos nuestra fe y nuestra vida se sostiene por lo que el cielo dice, nuestra vida camina por lo que el cielo dice. Así que ahí hacer presencia en todos nuestros canales. Usted habló de un tema interesante y hoy vamos con signo de interrogación a hablar de incertidumbre. ¿Será que todavía hay brotes de incertidumbre? ¿Está usted bajo incertidumbre? ¿Conoce a alguien que todavía está en incertidumbre? Y para eso doy paso a la pastora Luzdari para que nos adentre en este tema tan significativo. Pastora. Sí, señora. En el tema de la incertidumbre es un gran interrogatorio, ¿no? Así, grandote, donde nos vienen muchas preguntas, donde vienen muchos cuestionamientos de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que viene en el futuro, y casi siempre la palabra incertidumbre va pegada a eso, hacia el futuro. ¿Qué estamos pensando para nuestro futuro? Pero antes de ir como al concepto básico de lo que es la incertidumbre, quiero que abramos con un texto para tener ese fortaleza, esa tranquilidad. Proverbios capítulo 23, verso 18, dice la palabra: porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. En la versión de Palabra de Dios para Todo, el mismo texto dice: siempre hay esperanza, la esperanza nunca se acaba. Y en otra versión, en esta tercera versión solamente, en la palabra hispanoamericana, me gusta mucho como dice esta versión, dice: porque así tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará. Es un texto bonito, un texto donde nos afianza, nos da confianza, tranquilidad acerca de lo que nos espera más adelante, de lo que es la incertidumbre, de lo que estamos muchos podemos estar en esta situación de incertidumbre, de la situación que estamos viviendo y de lo que estamos esperando ver, ¿no?
Entonces, mi pastora Nubia, ese es el texto para que nos planteemos. Sí, señora. Bien, así como dice la pastora Luz Dari, la incertidumbre es esa temor que se tiene o esa falta de seguridad hacia el futuro, ¿verdad? Yo me encontré estudiando este tema, pastora Luz Dari, con un artículo que habla de una teoría que se llama la teoría del cisne negro. Y la teoría del cisne negro fue acuñada por un hombre llamado Nicolás Taleb. Y Nicolás Taleb toma esto basado en la metáfora de un acontecimiento que pasó, y es que normalmente hasta cierto tiempo de la historia se consideraba que los cisnes solo eran cisnes blancos, y nosotros conocemos por historia que solo hay cisnes blancos. Ese era un acontecimiento, era una realidad, era algo que se estaba acostumbrado. Nosotros hablamos de los cisnes y pensamos es en los cisnes de Venecia, en esos cisnes blancos, hermosos, y eso es lo que está en nuestro sistema pensante. Pero en algún momento de la historia, en Australia descubrieron una especie que son cisnes negros, y esto quebró el presupuesto de lo conocido, de lo que ya se referenciaba como cierto y de lo que ya se tenía como un suceso normal de la naturaleza. Este hombre toma esta metáfora para atraerlo a mirar que la vida está reseñada por muchos cisnes negros, eventos desconocidos, eventos y sucesos que no son predecibles, que no se piensan que están y que se descubren y que llegan. Son acontecimientos modo cambios históricos en la vida, en la humanidad, y que llegan y emergen cierta incertidumbre en las personas y pánico. Cuando usted estudia el artículo, porque usted lo encuentra libremente, usted encuentra que él hace un libro y ahí reseña 5 acontecimientos. Dentro de esos están el del 11 de noviembre en Estados Unidos, está incluso el Titanic, que está más lejos, y están reseñando el coronavirus como un cisne negro. Es ese acontecimiento que no se tenía planeado, que era desconocido y que está generando incertidumbre y que nos está apalancando para tener grandes cambios, para acomodarnos en la historia, y que por mucho que el hombre y la ciencia y el avance llegue, definitivamente hay acontecimientos que están por fuera del conocimiento humano o del saber humano. Entonces, ante esto yo meditaba, pastora Luz Dari, televidentes, yo meditaba en que la Biblia está llena entonces de cisnes negros, ¿no? De esos acontecimientos que solo están en la soberanía de Dios, que solo están en los conceptos de Dios, y que por la fe nosotros vemos cómo ciertamente el Dios de la creación, el Dios soberano, es el que tiene total competencia para lo que realmente vamos a enfrentar, ¿verdad? Uno podría hablar, un cisne negro es el hecho del diluvio. El Señor sabía a futuro que era lo que Él iba a proveer para la tierra, y levanta a un hombre para que edifique un arca. Eso no estaba predicho por los financistas de la época, ni por los meteorólogos de la época, por absolutamente ningún científico, pero el soberano sí lo sabía. Un hecho cisne negro, podríamos hablar del niño de los 2 peces y la época de los 2 peces y los 5 panes. ¿En qué matemática cabe que eso vaya a alcanzar para 5,000 personas, verdad? Son acontecimientos, y aquí queremos decir que absolutamente nada se le escapa al Dios de la creación, al Dios que sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, porque en Él está escrito absolutamente todo. Por lo tanto, en esta época del coronavirus, que ya está reseñado por los gente que hace la historia como un acontecimiento cisne negro, pues es un acontecimiento que no está por fuera de los saberes de Dios. Ahora, en cada parte de la historia, pastora Luz Dari, donde Dios permite un acontecimiento, Él sabe qué personas estamos dentro de la generación que está viviendo el acontecimiento, y Dios sabe exactamente
nuestras incertidumbres. Dios sabe exactamente esos miedos, ¿verdad? Dios sabe exactamente lo que estamos viviendo. Por eso tan importante trabajar o enfrentar la incertidumbre con lo que la palabra de Dios nos dice. Y es el propósito en esta mañana que nos hemos trazado la pastora Luz Dari y yo, traerle nuevamente esas gotas de fe, esa inyección de fe, ese ventilador de fe, donde usted se levanta para saber que Dios está vivo, que Dios está al tanto, que por mucho que se hable, Dios está en los acontecimientos y confiamos en su palabra y confiamos en Él, porque como leyó la pastora Luz Dari, hay esperanza en Dios, Dios tiene todo bajo control. Pastora Luz Dari. Así es, mi pastora, y eso de los peces y los panes es la matemática de Dios. Así es. Ahí no entra el razonamiento humano, no entra ahí. Así es. Pastora Luz Dari, con la matemática de Dios nos vamos a este corte y ya retornamos a Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto y Certidumbre, queremos hacerle la pregunta para que usted dé la respuesta. Si conoce a alguien o si usted está viviendo en un rebrote de incertidumbre, si el miedo está llegando. Ayer hablaba con alguien y decía, es que yo estoy pensando cómo voy a hacer en diciembre para las cosas de la casa, para los estrenos. Y es increíble cómo nosotros podemos dejarnos arrastrar por situaciones a un futuro y dejar que el temor llegue porque hay incertidumbre, porque no hay claridades para muchas personas. Por eso qué lindo, porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro alumno, que la palabra nos da claridad de las cosas. Así que ese es nuestro propósito, que si usted se le genera ese tema de incertidumbre, de inseguridad por el futuro, usted pueda recordar que hace parte de la generación que con lo que Dios da tiene lo suficiente para vivir y salir de esta temporada de la mejor manera. Pastora, ya tenemos nuestras oyentes fieles y televidentes por el Facebook Live. Queremos saludar en esta mañana a Lucy Bastos, quien nos dice: buenos días, mis queridas pastoras, Dios les bendiga. Fiel oyente y fiel seguidora desde el centro. Sí, señora, usted todos los días. Gracias, Lucy, por estar siempre pendiente. Neila Torres, buenos días, pastora, buenos días. Clara Suárez, buen día, bendiciones, reportando sintonía desde los patios Tierra Linda. Sí, señor, en los patios Canal 68, a la par con la 1370 Radio. Nuestra compañera de labores sigue siendo parte de nuestro equipo de Mujeres en Contacto, Jimenita Villamizar. Bendiciones, mi querida Jime, gracias por estar pendiente. No sé si pastora Luz Dari tenga en su página de Facebook algún saludo, y si no, seguimos adelante mientras usted ubica. ¿Tiene alguien ahí? No, por ahorita. Perfecto. Bien, continúa. pastora, mientras el corte estábamos hablando de esos acontecimientos que son impredecibles, que se salen del conocimiento del ser humano, que por mucho que sea el saber y el avance, definitivamente hay cosas que nosotros no alcanzamos ni a presupuestar, ni a tener bajo control. Eso nos demuestra nuestra fragilidad, nuestra pequeñez y la soberanía de Dios. Pastora. Así es. Y la incertidumbre es enfrentarse a cosas nuevas. Esto que pasó con el COVID fue algo nuevo en lo que nos enfrentamos, que ni los gobiernos ni la parte médica de salud de cada país tenía conocimiento en esto, y eso se enfrentó a una situación nueva que de pronto trae incertidumbre porque nos trae miedo, nos trae temor, angustia, ansiedad de no conocer las cosas. Ahora, la palabra incertidumbre viene de la palabra certeza. Y usted y yo conocemos este concepto de que certeza es algo seguro, algo que conocemos o sabemos que va a pasar con seguridad, pero cuando nos vemos en algo que no tenemos esa certeza, esa seguridad, eso trae un cambio en nuestras emociones, en nuestra vida, en nuestra estabilidad,
y eso trae y nos mueve el piso. Entonces, una de las cosas que trae la incertidumbre o que es la incertidumbre es falta de seguridad o de confianza sobre algo que conocemos o algo que creíamos que conocíamos, ¿cierto? Trae inquietud, es una situación de desconocimiento que se tiene acerca de algo que sucederá en el futuro. Sinónimos de incertidumbre, pues para que tengamos claro un poquito el concepto, es duda, inseguridad, vacilación, indecisión. Y esta incertidumbre, que es lo que nos estamos enfrentando ahorita, no solamente con el COVID, sino también con otras áreas pertinentes a lo de COVID, es el trabajo, el estudio, Claro. la salud. Todas estas cosas han traído incertidumbre a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestras vidas, y es lo que queremos contrarrestar a través de la palabra de Dios, que nos traiga tranquilidad, confianza y certeza de que en Dios tenemos seguridad, en Dios tenemos confianza. Ahora, estas cosas traen, lo que decíamos, ansiedad, miedo y angustia. Eso le provoca a las personas el tener el desconocimiento del futuro. Entonces, cuando tenemos ese momento de inseguridad y de duda, entonces a nosotros nos trae ciertos momentos y nos hacemos ciertas preguntas. Entonces, ¿qué haré? ¿Qué no haré? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar o qué no va a pasar? En el caso del COVID es cómo nos enfrentamos a una situación de enfermedad. Entonces, personas que ya han pasado por esta situación entran en una incertidumbre total porque no saben, me voy a recuperar y si me recupero, ¿cómo voy a quedar? Y el que está bien dice, ¿será que me voy a enfermar? Entonces trae bastante inquietudes. Otros dicen, y si no puedo ir a trabajar, voy a perder el trabajo, ¿cómo voy a sostenerme? Son cosas que nos enfrentamos con este problema. Ahora, la incertidumbre surge de alguna situación, como de un problema, de un tiempo impensable o de una noticia inesperada, ¿cierto? De algo inesperado. De ahí surge la incertidumbre. Ahora la pregunta para nuestros oyentes y televidentes es, ¿qué te tienen en incertidumbre en estos momentos? Y ahí, pastora, permítame, ahí podemos nombrar realidades que nos encontramos, como el ejemplo, ¿no? Que parece para algunos irrisorio, porque uno diría, bueno, en este tiempo pensar en fecha decembrina, pero fíjese lo que aborda la mentalidad de una mujer en cualquier momento, ¿verdad? O de una persona que está culturalmente o entrenado en su mente, porque esas fechas deberían ser de ciertas cosas, y cómo este pensamiento puede abordar en un momento, como puede abordar, bueno, para el año entrante, cómo vamos a hacer para el colegio de los niños, la universidad de los hijos, el replanteamiento financiero, porque nosotros volvemos a ratificar, hay una realidad que está viviéndose, pero ¿cómo enfrentamos una realidad con la fe? A mí me encanta pensar que estamos caminando por la fe en las promesas, cristalizando y viviendo las promesas del Señor. Y ahí es donde necesitamos levantar nuestra vida. Ahora, quizás la persona que nos está oyendo, el hermano, la hermana, están muy firmes en el Señor y no están en ese rótulo de temor, de inseguridad y de incertidumbre. Pero qué bonito que nosotros pensemos en esas personas, pastora, que atendemos en una casa, que atendemos en un grupo bíblico, esas personas que están naciendo en la fe, esas personas que estamos viendo con realidades en su hogar y que están viviendo situaciones realmente difíciles, realmente angustiosas. Siga, pastora. Así es, pastora. Entonces, el tener enfrentarnos a esas situaciones nos puede llevar a momentos de miedo y de seguridad. A las personas que están llegando, que están conociendo apenas de Dios, entonces estas personas pueden agarrarse de la mano del Señor. Pastora, continuamos. Ok, aquí tenemos
el poder manifestar estas situaciones. Ahora, cuando la persona está pasando por estos momentos de inseguridad y de miedo, lo mejor es ir a la presencia de Dios. Lo mejor que podemos es ir a la oración. Es decir, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, aquí estamos para poder sobrellevar estas situaciones. Pastora Nubia. Bien, es importante, pastora, el elemento tiene que ser el principio por la que todas las mujeres nos definimos, otros nos autodefinimos. Nos gusta mucho pensar que somos guerreras, luchadoras, valientes, que somos mujeres que estamos siempre ganando batallas. Pero qué bonito entender que la batalla es el día a día, que la batalla es cada día, y que cada día es, bueno, ¿cómo lidero esta batalla de incertidumbre y cómo me lleno de fe? ¿Cómo me lleno del conocimiento de Dios? ¿Cómo me lleno de lo que la palabra de Dios nos dice? Después de la pausa de las 9:30, nosotros vamos a estar mirando algunos textos que la palabra nos da para que nosotras nos reafirmemos en la fe. Y una de las cosas que queremos sugerirle, que nosotros nos hace muy bien, es copiar los textos. Mire, la palabra de Dios no es algo para llevarlo como una añadidura. Al contrario, la palabra de Dios debe ser el principio, el medio y el fin de nosotras, y lo demás, una teoría, un ejercicio, una estrategia natural, lo demás es un añadido que se le hace a un tiempo particular. Pero la palabra de Dios tiene que estar grabada en el corazón, que nos da la garantía de estar en pie. Pero, pastora, surge una pregunta. ¿Será que la incertidumbre es solo para las personas que no tienen su corazón plantado en el Señor Jesucristo? Y uno piensa que absolutamente no, ¿cierto? Porque cuando vamos a la Escritura, uno encuentra a un David, dice, en el día de mi angustia, en el día de mi incertidumbre, en el día de mi dolor, cuando se secaron mis huesos, cuando pensaba y en mi noche lloraba. Uno ve a un hombre de fe, a un hombre caminando en Dios, pero que ha pasado por tiempos de incertidumbre, por tiempos de dolor. Por lo tanto, la incertidumbre hace parte de nuestro esquema espiritual, de nuestro ser interior, hace parte de nuestra realidad humana, que sencillamente nos demuestra lo frágiles que somos ante los acontecimientos de la vida, pero que hermosamente en esa pequeñez nos debe recordar de la grandeza de un Dios creador, de la grandeza de Dios que tiene todo bajo control y de la grandeza de Dios que nos lleva siempre un día a la vez conquistando cada batalla. Entonces, es necesario que usted, la palabra que le vamos a entregar, la coloque como avisos en sus paredes, en sus closets, para que esta palabra se vuelva espíritu y desde el espíritu gobernar esas emociones que le quieren hacer transitar por desconfianza y por incertidumbre. Ya volvemos en Mujeres en Contacto. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy bien, en Mujeres en Contacto, incertidumbre, una propuesta para que usted revise, no hoy ni la hora de la emisión, cada día. Estaba hablando en el bloque anterior y pido disculpas porque este tema del internet usualmente nos aparece como un cisne negro, un evento que no esperábamos, pero llega, se corta o cualquier cosa, te digo, se sale de nuestras manos, pero mirar que cada día estamos frente a una batalla de fe, y es una batalla de fe que tiene que ver con buscar el equilibrio y la salud espiritual, mental y física, pero con lo que la palabra nos entrega. Por lo tanto, si usted identifica que la aborda, que su casa le está abordando la incertidumbre, que es esa inseguridad del futuro, nosotros queremos decirle, en Dios usted siempre va a tener ahí la confianza, la confiabilidad.
Pastora Luzari, si usted me ayuda a ubicar el Salmo 138 y vamos a leer el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 8, esos tres, Salmo 138, ahí vamos a estar mirando qué habla Dios con respecto a confiar en Él. Ok, sí señora, en el Salmo 138, el versículo 8 que tenemos, el 3, vamos a estar leyendo este pasaje de la palabra y es un pasaje que trae tranquilidad a nuestras vidas, que nos renueva, nos tranquiliza y nos da como esa confianza en el Señor de poder creer en sus promesas. Dice la palabra, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Aquellos que están en este momento de situación de angustia, de no saber qué va a pasar, qué viene más adelante, dice la palabra que el salmista clamó y Dios le respondió. Y Dios fue para él esa fortaleza, ese vigor, porque a veces el tener ese miedo al futuro, a lo desconocido, quiebra nuestras fuerzas, quiebra nuestra fortaleza, a veces mental, emocional, física y espiritual, pero cuando viene la palabra, ella nos vigoriza, nos levanta, nos restaura, fortalece totalmente nuestra alma. Y si nuestro espíritu está fortalecido, todo nuestro ser integral está también fortalecido. Entonces entra la parte emocional, entra la parte física aún, porque nos fortalecemos desde adentro hacia afuera. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, traernos en esa tranquilidad y confianza, mi pastora. Así es. Pastora, me encanta resaltar ahí porque David, un hombre, un varón, está reseñando porque tú le traes vigor a mi alma. A veces menospreciamos la parte del alma y tenemos conceptos incorrectos respecto al alma, pensando que el alma es mala, que no tenemos que reseñar el alma, pero en el alma está el centro de lo emocional. En el alma se mueve la voluntad, los sentimientos, las percepciones, la conciencia, las determinaciones, los pensamientos. Es en nuestro ser como tal, y esa alma es la que debe ser alimentada por la palabra de Dios para que el depósito de la palabra de Dios venga y le dé a todo lo que es el alma la orientación, el camino correcto. Cuando nosotros alimentamos, ahorita hay tanto alimento, ¿no? Eso también tendríamos que estar hablando de tanto alimento que encontramos. Entonces hay entrenadores emocionales y lo que estamos escuchando y pues con todo respeto, pero obviamente por encima de Dios por encima de eso está el concepto y la orientación y el consejo divino es si a mí me dicen que yo gestione mis emociones, me están soltando un problema más grande, porque me están diciendo a mí que estoy de pronto en incertidumbre y en temor, que yo saque de mi propia fuerza cómo transitar bien un miedo, cómo transitar bien un dolor, cómo transitar bien una tristeza, y evidentemente el ser humano por sí solo no lo puede transitar bien, por eso cometemos errores, por eso nos deprimimos, por eso caemos en pozos de desesperación, porque por sí solos es imposible. El ser humano así solo no se puede hacer, no se puede edificar y no se puede resolver. El ser humano es dependiente del Creador y cuando somos esos dependientes del Creador, entonces David nos revela ahí, porque tú eres el que me da, tú eres el que me sana, tú eres el que me enseña, tú eres el que me orienta, tú eres el que me da dirección. En el Salmo 16 él mismo dice, porque tú me aconsejas en mis noches. Es increíble. Las noches no son para estar mirando otras fuentes que buscar en el secreto de Dios ese consejo. Estoy teniendo incertidumbre con mis hijos, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dices? ¿Qué tienes para enseñarme? ¿Qué tienes para entregarme? Y aquí volvemos a introducir a las mujeres determinantes y su familia. Nosotras pertenecemos a una generación que debemos tener vida en el espíritu, llamadas para seguir siendo luz. Pero imagínense una luz bajo el temor, pues está debajo de la mesa, porque está debajo de la angustia, entonces salen los hijitos y salen de pronto también con sus
propios problemas, por todo, por la edad, por la inmadurez, por las redes. De que, exacto, así es mi pastora. Por eso es que entrar en la confianza con Dios, de poderle creer a Dios en sus promesas, de saber de que Dios es el que nos guía, porque no solamente en esto del COVID nos enfrentamos a algo nuevo, nos enfrentamos de pronto a otras situaciones. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, usted tocaba algo del punto. A medida que nuestros hijos van creciendo, nosotros nos enfrentamos a situaciones nuevas con ellos. Entonces, entramos en un momento de preguntarnos, ¿y ahora cómo hago? Porque de niños sabíamos cómo manejarlos, pero ahora que están grandes, ¿cómo hacemos? Son momentos que traen de pronto dudas de no saber cómo manejar la situación. A veces nos imaginamos, y en eso hace parte de la incertidumbre cuando estamos en esa duda, es imaginarnos en un futuro cómo vamos a hacer, qué vamos a hablar, cómo vamos a actuar. Pero en el momento que llega y nos cambia totalmente lo que nosotros habíamos pensado, creíamos que era así, nos cambia totalmente y entramos en un momento de dificultad porque no sabemos cómo manejar la situación. Totalmente. Y eso nos pasa muchas veces, pastora. Y así es como continuamos, pastora. Así es. Y estamos viendo de verdad, ayer platicábamos usted y yo de esas familias que están viendo a sus familiares enfermos o a ese vecino que sabe el reporte del otro y eso genera la incertidumbre. Y esa incertidumbre mal ubicada pues aborda formas de proceder del ser humano que no son las correctas, ¿verdad? En un lugar donde visité, al lado vive un médico, un doctor, y se me ocurrió preguntarle a la persona que yo estaba visitando cuál es la conducta de los vecinos con el doctor. Entonces dice, no, aquí en la cuadra nosotros, él llega, él es muy prudente, es decir, me entregó de una manera, no estoy hablándole de una persona cristiana, yo estaba haciendo la visita a una familia que necesitaba y me dice, aquí incluso los niños cuando el doctor llega desde la ventana los saludan y él les saluda también. Entonces, mire cómo salen cosas bonitas de un corazón que de pronto no esté bajo el miedo y bajo el temor. Pero cuando viene la incertidumbre de si el vecino reportó en positivo, imagínese que yo ahora no le puedo contar a nadie que estornudé 3 veces porque puedo convertirme en un centro de temor. Yo ahora no le puedo decir a alguien que me duele el cuerpo porque entonces puedo estar siendo interpretada como un foco que aterroriza a las personas. ¿Eso por qué? Porque hay desconfianza, porque hay incertidumbre. El llamado de la palabra es que nosotros nos llenemos de temor, obviamente, con la prudencia, con todo lo que nos tiene que como seres humanos responsables en una sociedad, pues también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero es que el temor no es un tema de la calle, el temor es un tema de adentro del corazón, pastora. Y es así de mi pastora. Cuando nos encontramos en esas situaciones, el ser humano reacciona de diferentes formas. Entonces, el miedo a veces hace que uno tenga reacciones no agradables para las otras personas y terminamos haciendo, como dicen por ahí, haciendo el oso, porque no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Por eso es que es bueno que cuando tengamos un desconocimiento de algo, de una situación, nosotros investiguemos, busquemos, nos informemos para saber qué hacer en tal caso. Porque cuando tenemos ese desconocimiento, por eso viene el miedo, el temor, la angustia, vienen todas estas cosas, la duda de nuestras mentes de qué vamos a hacer. Por eso, cuando nosotros tenemos un conocimiento de la situación y no solamente externo, pero también tenemos el conocimiento de lo que dice la palabra, de las promesas del Señor, trae más confianza a nuestras vidas. Porque cuando la persona no tiene este conocimiento de la palabra, entonces entra en ese temor, en esa angustia y no encuentra paz. Dice, ¿y dónde está Dios? Y ahí está la palabra, trayendo confianza, trayendo tranquilidad.
lo que estábamos leyendo en el Salmo, dice que él clamó y Dios le escuchó y trajo vigor a su fuerza, a su vida, Sí. vigor, tranquilidad, fortaleza. Eso es lo que hace Dios, ese es el Dios que conocemos, no tenemos otro Dios. Ahí mismo en ese Salmo, pastora, en el Salmo 7 y el 8. es un texto muy, muy bonito para que nos animemos. Dice la palabra, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Imagínense, hermoso, Dios trae vida a nuestras vidas. Vigor, dice, vivificación. Exacto. Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Cuando yo tengo conocimiento de esto, el temor se va de mi vida, la angustia, la incertidumbre, qué va a pasar más adelante. No, porque Dios está diciendo que Él en medio de la angustia me va a dar vida. De ahí tenemos que agarrar a aquellos que de pronto en este momento estén pasando por situación de enfermedad y que están en esa incertidumbre, en esa angustia, pueden tomarse de esta palabra que Dios en medio de esa angustia que está sintiendo, Él trae vida, trae fortaleza, trae salud. Al traer vida, trae fortaleza, trae tranquilidad, trae sanidad, restauración. Eso es lo que trae la palabra. Cuando yo entiendo y conozco lo que Dios dice en su palabra, entonces para mí no hay incertidumbre. Para mí es confianza y certeza. Así es. Nosotras ya volvemos en este tiempo de Mujeres en Contacto. Vamos a combatir esa incertidumbre y a transformarla por la obra del Espíritu Santo en confiabilidad en el Dios que tiene todos los tiempos en sus manos. Ya volvemos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muchísimas gracias por hacer parte de Mujeres en Contacto. Hoy hemos querido dejarle lo que yo llamo algunas municiones, alguna herramienta para que usted supervise el estado de su alma, que no deje establecer el miedo, que es esa incertidumbre que genera pánico y angustia hacia el futuro. La pastora Luz Dari hablaba de que con la palabra de Dios nosotros tenemos luz, tenemos salvación, tenemos libertad. Y usted lo encuentra a David en todos los salmos y en todos los escenarios donde Jesús se movía, el Señor Jesús se movía, cómo las personas en ciertos momentos, la palabra, Jesús hablando, era el que les traía el direccionamiento. Usted hágase socio, amigo, consumidor de la palabra de Dios, pero también no dude en buscar esas personas que le ayudan desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Haga conexiones divinas, haga conexiones con hombres y mujeres, con ministerios que le ayuden a vivir esta vida en crecimiento. ¿Por qué? Porque su hogar necesita que usted esté confiado en el Señor. Si usted, yo le diría a esa persona que dice, ¿cómo voy a hacer para la universidad? Filipenses 4:19 dice, porque su Dios suplirá todo lo que le haga falta. Usted ha vivido tal vez 20 años, 50 años, 60 años, está en la tierra y se habrá dado cuenta que atrás en su pasado ha tenido muchas temporadas donde tal vez no supo qué hacer hacia el futuro. Pero fíjese, eso no lo ahogó, eso no lo acabó. Dios dio la respuesta y la tiene en este presente. Por lo tanto, sea como se llame el evento, sea como se llame, como se referencia, en este caso el coronavirus, antes fue otras virosis, antes fueron otros problemas económicos, etcétera, etcétera, guerras, sea como sea, cada generación vio cómo Dios sostuvo el universo y cómo Dios en medio de todo sacó adelante una generación que se mantuvo en él. La propuesta de Mujeres en Contacto es ganar en esta temporada. Le apostamos a erradicar el miedo, el temor. Por supuesto llegan, nosotros no somos inmunes a ellos. El tema es que cuando lleguen nosotras no nos consumimos. Pastora Luz Dari, que nosotras aprendamos a transitar nuestra vida desde el conocimiento de Dios. Exactamente, mi pastora. Nosotros nos encontramos en un mundo cambiante, en un mundo que está en movimiento, que está transformándose, pero en estos últimos tiempos tenemos que reconocer que ha habido como un aceleramiento en este tema de cambios, de situaciones, de cosas nuevas, donde el mundo no estaba preparado para enfrentar, pero nosotros nos preparamos
es en la palabra, en la confianza con nuestro Dios, que cualquier cosa que pueda venir más adelante, tenemos las promesas de Dios y en Él no hay variación, dice la palabra, sino que Dios permanece para siempre y sus promesas se cumplen, como dicen por ahí, porque se cumplen. Y en el mismo Salmo dice en el verso 8, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, o sea que mi futuro y lo que viene por delante, mi porvenir, está en las manos de Dios. Mi confianza está en Él, así que no hay más incertidumbre en nuestras vidas, mi pastora. Así es, sí, así es. Recuerde que el Señor es su pastor. Y aunque, esa palabra, aunque no haya hoy, aunque sea difícil, aunque estén transitando situaciones económicas, aunque ya las cosas no están siendo iguales, aunque ha tenido que ubicarse de nuevo, replantearse ciertas cosas, aunque parece que no hay claridad a futuro, cualquier aunque que le visite, ese aunque es un paréntesis que le dice, a pesar de la situación, a pesar de, Él es su pastor. No se suelte del pastor que oye la voz y sus hojas y sus ovejas le escuchan y le interpretan bien. No se suelte del pastor que tiene aliento, no se suelte del pastor que tiene dirección y que nos enseña el camino por donde debemos andar. David escribió, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Temeré de lo que me pueda hacer el hombre, temeré de los tiempos. Era porque él seguramente estaba transitando momentos de incertidumbre, estaba transitando momentos agobiantes. Sin embargo, él se planteaba conforme a quién era Dios en su vida. Y es lo que anhelamos, que las mujeres determinantes, en todo lugar donde están, la mujer que le ha creído al Señor, este tiempo sea un tiempo de reafirmar sus estacas espirituales. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a reforzar más el tiempo de búsqueda, ¿sí? Nosotros estamos teniendo, por ejemplo, encuentros para clamar. Nos reunimos un grupo de hombres y mujeres por las redes en las noches. Nos reunimos a las 2:30 de la tarde y nos reunimos a las 8:30 de la noche. Aquí nuestros hogares no tienen ni a esta novela, ni a esta novela, o sea, no estamos en tiempo de entretenimiento, estamos en tiempo de ser mujeres y hombres y familias que van para reforzarse en Dios, para repotenciarse en Dios. Entonces, únase a grupos donde venga lo de Dios, porque solamente lo de Dios trae libertad, trae sanidad, trae transformación, trae vivificación y trae esperanza, que es el proverbio con el que su merced pastora abrió esta emisión. Mujeres libres de incertidumbre. Así es, mi pastora. Qué bueno y es saber que Dios está ahí con sus promesas. Y ser como la mujer virtuosa que se reía de su porvenir porque ella ya estaba preparada. Así tenemos que ser nosotras, preparadas y confiadas en el Señor, que lo que viene más adelante está en control de Dios, en las manos del Señor. Y como los discípulos en la barca que traían la tormenta, recuerde que Jesús está en su barca. Así que si estás pasando por una breve tormenta, el Señor la va a calmar porque Él está en esa barca con nosotros. Qué lindo. Y si acaso alguna amiga, alguna familia nos está sintonizando, pero su vida todavía no está anclada en el Señor Jesucristo, la propuesta del cielo sigue abierta. Sin mí tendrán aflicción, pero con Jesucristo tenemos la ventaja de todo lo que Él tiene para darnos a nosotros, la victoria en todo tiempo. Él nos dice que no temamos y que vayamos adelante. Incertidumbre, cúbrase con la palabra de Dios. Dios está con nosotros. No hemos llegado al final en este día. Gracias, Pastora.